Buenos días. Ayer envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, junto a mis abogados y abogadas, una comunicación que informa a la Comisión sobre múltiples actos de persecución política en mi contra en el contexto de la actual campaña electoral. Por una parte, el expresidente Álvaro Uribe y su entorno ha desatado una campaña publicitaria en la cual se están invirtiendo cuantiosos recursos para presentarme ante la opinión pública como, lo cito textualmente porque ese es el apelativo que están usando, heredero de las FARC. Esa campaña se ha difundido a través de medios de comunicación que la han también impulsado, hay que decirlo, y también utilizando vallas publicitarias y toda clase de recursos en redes digitales, bodegas y otra clase de medios para intentar a través de esta campaña buscar mi derrota en las urnas. En segundo lugar, se ha intentado también judicializarme en Estados Unidos desde hace un buen tiempo. Yo recuerdo la campaña que se hizo con la participación del llamado abogánster Diego Cadena para implicarnos al doctor Miguel Ángel del Río y a mí en hechos del narcotráfico. Pues bien, ahora hemos visto un desfile de personajes del uribismo por distintas oficinas federales en Estados Unidos pidiendo que yo sea investigado supuestamente por tener vínculos o haber tenido vínculos con la guerrilla de las FARC. Para eso se ha utilizado toda clase de mentiras, entre ellas fotografías en las que yo aparezco en las mesas de conversación y en relación con esos jefes guerrilleros cuando se estaba desarrollando el proceso de paz, fotografías e imágenes que han sido descontextualizadas. E igualmente, ahora se intenta revivir un hecho sobre el cual la justicia se pronunció de manera concluyente. Mi supuesta aparición en un computador de Raúl Reyes, jefe también de las extintas FARC, aparición en la que yo habría solicitado ayuda para realizar las multitudinarias movilizaciones que tuvieron lugar en Colombia el 6 de marzo de 2008 como parte de la expresión de las víctimas de crímenes de Estado y del paramilitarismo con relación a nuestra realidad de impunidad y de persecución. Pues bien, todas esas campañas se han venido realizando, con el propósito de lograr algo que no han podido aún, y es que de alguna manera se mine mi credibilidad en la campaña electoral. Para tristeza de quienes están adelantando esas campañas, sigo figurando en cada una de las encuestas que se ha practicado en primer lugar del favor popular en materia electoral. Como si todo esto no fuera suficiente, también, ustedes lo saben, mediante una maniobra sucia y tramposa, el Consejo Nacional Electoral me excluyó de la consulta del próximo 8 de marzo. Así que han sido puestas a funcionar toda una serie de campañas, mecanismos, métodos que ya conocemos, abiertamente ilegales y criminales por parte del uribismo para intentar infligir una derrota al pacto histórico, cosa que no van a lograr. Así que mediante esta acción he solicitado a la Comisión Interamericana que observe detenidamente esta situación y solicite a las autoridades colombianas lo que deben hacer en materia judicial en contra de Álvaro Uribe, por supuesto, y también de su entorno. Bueno, Fantástica y bendecida noche del martes 24 de febrero del 2026. Les decimos como siempre, gracias a todos ustedes por su apoyo,
por sus mensajes, por su buena vibra, por sus aportes a través del Nequi, a través de los super thanks, super stickers de YouTube. Muchas gracias de verdad. Y como siempre, pues les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Comenzamos el video, como lo vieron en esa intro, con las palabras del propio Iván Cepeda, noticia que habíamos dado en el video anterior, la cogimos fresquita, noticia que publicó Iván Cepeda en sus redes sociales. Se trata de la denuncia ante la CIDH, ante la persecución política del uribismo en contra de la campaña de Iván Cepeda. Han lanzado una campaña mediática para sabotear, para mentir, para calumniar en torno a la figura de Iván Cepeda, reviviendo un refrito que hasta la Corte Suprema de Justicia dijo aquí en Colombia que esas pruebas del computador de Raúl Reyes y todo lo que se encontró, supuestamente, porque hemos de decir que esos computadores fueron manipulados en el gobierno de Álvaro Uribe, como lo vamos a leer a continuación, pues revivieron ese Frankenstein, ¿no? Con una noticia falsa, con unas acusaciones temerarias, que incluso ponen en riesgo la vida de nuestro candidato. Y no es por exagerar, ya sabemos aquí cómo son las cosas. Y también entonces nuestro llamado, ¿no? Aunque ya lo hemos visto, a triplicar la seguridad de nuestro candidato Iván Cepeda. En ese video que vimos, Iván Cepeda habla de la movilización del 6 de marzo de 2008. Yo incluso me puse y encontré unas fotos, unas imágenes, ahí las metí, las incluí en ese video que publicó Iván Cepeda, pues le puse las imágenes encima de esa movilización del 6 de marzo de 2008. Y nos vamos para la cuenta de Reinaldo Villalba. Efectivamente, esa movilización fue promovida por el Movimiento Nacional de Víctimas del Estado, apoyada por organizaciones de derechos humanos. Iván Cepeda Castro, vocero del Movis, fue contundente al rechazar en esa época cualquier intervención de organizaciones armadas. El DAS organizó planes contra el Movis que se llevaron a cabo como está registrado en los archivos del DAS. Y precisamente Reinaldo Villalba cita a Movis. Movis es el Movimiento de Víctimas del Estado, que dice y publica en su cuenta de X que el 6 de marzo de 2008 fue una movilización pública legítima por la verdad, justicia y reparación frente a crímenes paramilitares y responsabilidad estatal. Exigimos rectificación inmediata, la memoria no se criminaliza. Esa rectificación se la están pidiendo a la silla vacía. Más adelante veremos todo lo que está ocurriendo, la estigmatización tan grave que ha sufrido este movimiento por parte de la silla vacía. Son 3 que ha hecho la silla vacía en las últimas horas y no pasa nada. La FLIP ni se pronuncia, obviamente, sabemos cómo actúan en muchas ocasiones esta FLIP. Increíble lo que está ocurriendo. Ya vamos a hablar de todo eso, aquí hagamos un frenazo. Y cómo no, este frenazo tiene que ver con Iván Cepeda. Sabíamos que hoy iba a estar en Santander del Quilichao y precisamente en la conmemoración de los 43 años del CRIC. ¿Y qué imágenes tenemos? ¿Qué imágenes tenemos de por allá? Lleno total otra vez. Por eso también son esos ataques que están enviando, esa campaña de desprestigio, de calumnia que se está llevando a cabo en contra del senador Iván Cepeda. Desde aquí, desde Colombia con C, por supuesto, enviamos nuestro mensaje de solidaridad con Iván, con su familia, porque estas acusaciones temerarias, lo que dije anteriormente, ponen en riesgo su integridad física, su vida y por supuesto también la de su familia. Nuestro mensaje de solidaridad con nuestro candidato y si hacemos la tarea, futuro presidente. Y el frenazo también todavía no lo cerramos, sabemos ya y ya se ha hecho oficial. El viernes hablará al país desde la Plaza de Bolívar Iván Cepeda en Bogotá. Invito a acompañar el acto de cierre de la campaña al Congreso de la República del Pacto Histórico.
Bueno, llegó como tempranito ese cierre de campaña, pero seguramente hoy, la semana entrante se seguirá haciendo campaña. No podemos parar y sobre todo lo que más necesitamos es la pedagogía de cómo votar, ¿no? Ya quedamos claros, dijimos en el video anterior, marcamos el logo del pacto, así. La casilla del pacto, no el logo del pacto, la casilla del pacto la marcamos así. Repito, no el logo del pacto, aunque también se puede marcar, pero vamos a seguir las indicaciones que ha dado el pacto histórico por medio de su periódico, pues marcamos así, de lado a lado, sin salirnos del recuadro, llevando nuestro esfero, que también vamos a hablar de los esferos ahorita. Así que no se me vayan, que esto se va poniendo bueno. Entonces, repito, marcamos como lo estábamos viendo aquí en este periódico que está siendo publicado, el último periódico que ha publicado el pacto histórico. ¿Listo? Entonces eso tenemos que hacerlo, tenemos que hacer mucha pedagogía y me imagino que la semana entrante pues también se aprovechará hasta el viernes, día que se puede hacer campaña, porque ya no se puede hacer campaña 24 horas antes de que se comiencen las elecciones. Entonces, dice Iván Cepeda que va a hablar a las 4 de la tarde, pero la cita es desde más temprano porque hay un tremendo concierto. Aquí vemos las imágenes, Pacto Histórico Fest. Viernes 27 de febrero, Plaza de Bolívar. La cita es a las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche. Yo quiero pegarme esa parrandita. Yo quiero ir a ese concierto. Hay varios artistas, ¿no? La presencia de Iván Cepeda, Carolina Corcho, Mafe Carrascal y toda la lista de la Cámara de Bogotá. Y los artistas son Arelis Henao, Los Diablitos del Vallenato, David Camacuo, ¿cómo es? David Cabuo, me gusta. Y Mario Muñoz, subcantante, Doctor Crápula. Me gusta el Doctor Crápula, por supuesto. Y también me gusta la etnia. La etnia a mí toda la vida me ha gustado desde por allá. Me acuerdo mucho y de verdad que la etnia a mí me gusta. Entonces quiero seguir y escuchar todo tipo de música. No vamos a decir vamos a desconectar, porque obviamente no podemos desconectar, pero sí por lo menos brincar un ratico. Brincar un rato, vamos a ver cómo se nos da. A mí por lo menos la etnia y crápula seguro que me hacen saltar. Yo no soy muy bailador, muchas personas ya se dieron cuenta que de bailador no tengo nada, no para ningún tronco, pero esta música sí me hace mover y me hace brincar. Entonces ahí dice varios grupos, house, afro house, electrocumbia, en fin, va a estar bueno ese parrandón. Decimos entonces, en la Plaza de Bolívar a las 11 de la mañana empieza todo este concierto, a las 4 de la tarde, según comparando y viendo la publicidad que ha publicado Iván Cepeda, pues a las 4 de la tarde serán las palabras de Iván. No sé si sea, creo que sí o no sé, no vamos a decirlo, pero digo, no sé si sea la primera vez de Iván Cepeda discurso en plaza pública como la Plaza de Bolívar. Repito, no lo sé. Si antes lo ha hecho, les pido el favor que me lo hagan saber a través de la caja de comentarios. Bueno, pero volvemos entonces, cerramos y dejamos ahí el frenazo, el paréntesis, y continuamos con esa campaña de desprestigio que se está llevando a cabo. Alineados medios, alineados políticos, candidatuchos, porque no tienen argumentos de nada, simplemente atacar, y en este caso pues la figura de Iván Cepeda. Paloma Valencia dice que los computadores de Reyes, o sea, reacciona a un post de Gustavo Petro donde dice que los computadores de Reyes son prueba considerada inválida porque fueron manipulados antes de llegar a la justicia, los manipularon en su gobierno y fueron recogidos a través de un acto ilegal. La justicia demostró la manipulación de los textos escritos allí. Las pruebas fueron declaradas inválidas por estos hechos. Otra cosa hubiera sucedido si en su gobierno no se intenta modificar pruebas para involucrar gente de la oposición a usted. Algo así hicieron en mi gobierno contra el general Huertas y Wilmar. Trataron de presionar a un preso para que lo acusara y presentaron en la prensa que las pruebas provenían de los computadores y USB recogidos a alias Calarcá. Y no hay una sola prueba al respecto, solo que la fiscal general no lo dice, prefiere la duda. Este es el post de Gustavo Petro, reaccionó Paloma Valencia y dice que eso es mentira. Las pruebas son reales y están válidas por la Interpol. Las pruebas existen sobre las comunicaciones del señor Iván Cepeda con Raúl Reyes. A lo cual le contesta Esmeralda Hernández. No mienta, Paloma. Usted quiere convertir en prueba una mención de Raúl Reyes contra Iván Cepeda cuando ni la Interpol ni la propia Corte la reconocieron como vinculante. De lo que sí hay pruebas contundentes es de la narcofortuna de Dolis Cifuentes y Ana María Uribe, cuñada y sobrina del expresidente
expresidente Uribe, procesadas en Estados Unidos por narcotráfico. Estas eran proveedoras del Chapo Guzmán y del cartel de Sinaloa. Y nos pusimos en la tarea de buscar en esas fechas qué decían los medios. Y aquí encontramos, por ejemplo, este es W y Caracol Radio, bueno, W en esa época. Esto es del 2017. La Procuraduría General de la Nación se inhibió de investigar al senador Iván Cepeda por supuestos vínculos con la FARC, tal y como había denunciado el expresidente Álvaro Uribe, en una solicitud de investigación que hizo en 2014, aportando como supuestas pruebas correos electrónicos y comunicaciones extraídas del computador de alias Raúl Reyes. Advierte el Ministerio Público que en lo que se encontró no se hace mención alguna respecto a una gestión operativa a fin de promover o facilitar la acción del grupo ilegal. No lo estaban viendo ustedes, aquí está el artículo y aquí está la fecha. Perdón porque siempre me pasa que no lo estoy mostrando. 18 de enero del 2017. Eso por un lado. Y por el otro lado nos fuimos a buscar en BBC News. Encontramos este artículo del 2011. Los computadores de Raúl Reyes no sirven como evidencia. Los contenidos del computador del número 2 de la FARC, Edgar Devia, alias Raúl Reyes, no podrán ser usados en ningún proceso judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmara la ilegalidad en su acopio. La Sala Penal negó una solicitud del Procurador General de la Nación de esa época, Alejandro Ordóñez Maldonado, quien consideraba que no había razones legales para no utilizar la información recopilada. En marzo del 2008, el ejército colombiano lanzó un ataque sorpresa contra el campamento de Reyes, ubicado en el lado ecuatoriano de la frontera, en una acción unilateral que fue condenada por violar la soberanía ecuatoriana. Recordamos ese momento, ¿no? Recordamos ese ataque a Raúl Reyes y eso fue lo que decidió o lo que dijo la Corte años después sobre estos computadores. Y nos vamos entonces para la cuenta de Luis Guillermo Pérez. Incluso me pasó algo extraño. Él ha escrito un artículo en La Otra Voz y me fue imposible abrir el enlace. Lo pude abrir desde el teléfono, ni siquiera con el wifi, sino con los datos. Cacharreando duré como media hora, ¿por qué no me abría y hasta que logré abrirlo, no lo pude abrir en el computador, entonces hice copy-paste, copiar y pegar, y lo tengo aquí, lo que ha escrito Luis Guillermo Pérez en ese medio, La Otra Voz. Aquí en X publicó esto. Señor Álvaro Uribe, usted ha extendido su odio y su difamación contra Iván Cepeda durante años, queriéndolo vincular con las FARC, acudiendo a manipulaciones y falsos testimonios cuando usted usó el DAS como una policía política para perseguir a quien afectaba sus intereses. Iván Cepeda fue una de sus víctimas, como lo fue Gustavo Petro y Piedad Córdoba, a quien persigue aún después de fallecida. En los talleres del DAS se imprimía la propaganda de las FARC para deslegitimar a Iván Cepeda. En los talleres del DAS se imprimía la propaganda de las FARC para deslegitimar a Iván Cepeda y la marcha del 6 de marzo de 2008 convocada por el Movís. La reiteración de su difamación y de los medios que la reproducen sin contrastarla no hacen periodismo, sino violencia política electoral, queriendo afectar no solo la votación de quien, según todas las encuestas, será próximo presidente de Colombia. La tarea la tenemos que hacer, eso lo digo yo, sino exponiendo la integridad y la vida de Iván Cepeda para que se abstenga de seguir difamando. Le comparto este artículo que escribí para La Otra Voz. Lo que afirmó la Interpol está viciado por la participación del general Óscar Naranjo en la Operación Fénix. La misma Interpol que se negó a expedir una circular roja contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien tenía orden de detención internacional por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Interpol compró la tesis del general Naranjo de que era una perseguida política. Así usted quiera darle prueba de la veracidad del material incautado a Raúl Reyes, lo cierto es que la Corte Suprema lo desestimó como prueba porque fue una operación ilegal en territorio extranjero que cobró la vida al menos de 5 personas que no tenían nada que ver con las FARC, sino también porque no hubo ninguna cadena de custodia amparada legalmente. Les comparto mi respuesta a esta difamación publicada en La Otra Voz. Vamos entonces a leerla. Como les digo, yo copié y pegué y lo puse para poder compartir con todos ustedes. Mire, intenté otra vez a ver si podía entrar al portal La Otra Voz, al enlace que ha enviado Luis Guillermo Pérez, y no se puede acceder a ese sitio web. Pero, como les dije, yo lo tengo aquí. Escrito por Luis Guillermo Pérez para el portal La Otra Voz. La silla vacía busca establecer una supuesta relación entre el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y las FARC,
con el evidente propósito de difamarlo en el contexto de la campaña electoral. No hay periodismo crítico ni investigación rigurosa, una sola aseveración sin ningún respaldo probatorio que le hace perder credibilidad no al candidato, sino al medio de comunicación que divulga una falacia, seleccionando un dato y omitiendo deliberadamente aquellos que lo contradicen. La silla vacía manipula la información para hacerle daño a la campaña presidencial de Iván Cepeda. La columna se basa en un mensaje supuestamente encontrado en los dispositivos electrónicos de Raúl Reyes, donde se menciona a una persona alias Ingrid Storgen, coordinando con el compañero Iván Cepeda. Sin embargo, esto no es más que una alegación sin verificación independiente. No hay evidencia directa de que Iván Cepeda haya tenido conocimiento o participación en tal comunicación. El propio artículo admite que es la única mención en cientos de archivos, lo que subraya su fragilidad como prueba. Iván Cepeda ha negado conocer a esta persona y ha insistido en que la marcha fue organizada por víctimas y organizaciones de derechos humanos, no por actores armados. Atribuir una relación basada en un mensaje unilateral es especulativo y no resiste un escrutinio serio. Desde el anuncio de esa marcha, Iván Cepeda dejó claro el propósito del movimiento de víctimas de crímenes de Estado, MOVIS, y el suyo, que era homenajear a las víctimas de paramilitares y crímenes de Estado, sin conexión con ningún movimiento guerrillero alguno. En entrevistas como la de la revista Semana del 6 de febrero de 2008, Iván Cepeda enfatizó que no era una contramarcha contra la del 4 de febrero, sino un llamado independiente a la justicia. Iván Cepeda públicamente rechazó cualquier vinculación con las FARC, como se evidencia en sus columnas, declaraciones posteriores donde criticó los intentos de estigmatización por parte del uribismo. El artículo ignora este rechazo consistente, prefiriendo enfocarse en interpretaciones sesgadas de un archivo supuestamente incautado en el bombardeo contra Raúl Reyes en el Ecuador para insinuar lo contrario. Aquí me está viniendo a la cabeza Sergio Fajardo. Es que ¿a quién es que le hace el favor esta silla vacía? Al uribismo, y obviamente Fajardo es parte de ese uribismo, ¿no? Esta silla vacía, peligrosos. Y por ahí tienen ese portal de Colombian Check, ¿no? Que detecta que mentiras. Es de ellos mismos, ¿no? Hágame el bendito favor. La Corte Suprema de Justicia de Colombia declaró en 2011 que los archivos de los computadores de Reyes son ilegales como evidencia judicial, no solo por la violación de la soberanía ecuatoriana durante la Operación Fénix, un bombardeo transfronterizo sin autorización que cobró la vida de 25 personas, entre ellas 4 estudiantes de la Universidad Autónoma de México y un cerrajero ecuatoriano, sino porque se incumplieron protocolos internacionales y no se garantizó una cadena de custodia adecuada. Los dispositivos estuvieron en manos de la fuerza pública colombiana por muchos días sin supervisión independiente, lo que abre la puerta a manipulaciones. Aunque Interpol habría certificado que no hubo alteraciones post-incautación, esto no valida el contenido original ni descarta vulnerabilidades previas. Además, hay que tener en cuenta que uno de los responsables de la Interpol Colombia era el general Óscar Naranjo, quien no era precisamente imparcial frente al operativo cuando fue uno de los planificadores principales de esta Operación Fénix. Debemos además enfatizar que la columna minimiza la decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia presentándola como irrelevante. Pero es un hecho jurídico vinculante que invalida su uso para cualquier tipo de acusación. Sobre los archivos incautados se pretendió condenar a Piedad Córdoba, a Wilson Borja, a Gloria Inés Ramírez, entre otros. Mas no hubo más que especulaciones que se filtraron a la prensa sin que existiera ningún sustento probatorio legítimo. El artículo mismo reconoce la operación estímulo del DAS, donde se diseñaron e imprimieron panfletos falsos atribuidos a las FARC para infiltrar y deslegitimar la marcha. De las imprentas del Organismo de Seguridad del Estado se imprimió la propaganda de la guerrilla. Dios. Documentos del DAS revelados en 2009 tras el escándalo de las chuzadas confirman que el objetivo era relacionar artificialmente la movilización con organizaciones terroristas. Esto formaba parte de una estrategia sistemática del gobierno de Álvaro Uribe para perseguir defensores de derechos humanos como Iván Cepeda, etiquetándolos como aliados de las guerrillas o del terrorismo. Iván Cepeda fue víctima de esta persecución del DAS con amenazas, chuzadas y perfilamientos ilegales, de los que también fueron víctimas Gustavo Petro, Holman Morris, Daniel Coronel, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y muchos otros que por su labor incomodaban al entonces presidente Uribe Vélez, alias Matarife. Eso lo digo yo. Ignorar este contexto histórico equivale a blanquear una operación de inteligencia ilegal destinada a criminalizar la oposición y a las víctimas.
A pesar de invocar una metodología que incluye revisión de archivos del DAS, informes de inteligencia y el procesamiento de la ONG internacional, el Instituto de Estudios Estratégicos, interpreta intereses de las FARC en la marcha del 6 de marzo como coordinación con Cepeda, sin evidencia de interacción directa. Omite el contexto de persecución política y minimiza fallos judiciales. Esta aproximación no cumple estándares periodísticos éticos, constituyendo una pieza de campaña contra un candidato que una investigación imparcial, especialmente en un medio que se presenta como independiente. El texto incurre en una falacia selectiva al concentrarse en un solo dato que apoya una narrativa proyectada políticamente y no periodísticamente. La especulación sin pruebas no informa, desinforma y para ello se presta la silla vacía. Como defensor de derechos humanos y como congresista, Iván Cepeda ha sido un promotor clave de la paz en Colombia, participando en diálogos con diversos actores bajo el amparo constitucional de su rol legislativo. Su trabajo en el Acuerdo de Paz de 2016, la Comisión de la Verdad y la defensa de víctimas es ampliamente reconocido internacionalmente sin cuestionamientos éticos. Cualquier contacto alegado en contextos pasados debe verse en el marco de su labor humanitaria, no como vínculos ilícitos. El artículo intenta revivir acusaciones desmentidas para erosionar su credibilidad, ignorando su trayectoria impecable en la promoción de soluciones pacíficas respaldada por organismos como la ONU y la CIDH. Dado que ese artículo difunde información especulativa y difamatoria sin base probatoria sólida que busca dañar la reputación de Iván Cepeda en plena campaña presidencial, la silla vacía debería retractarse ofreciendo disculpas públicas al candidato Iván Cepeda Castro. El Movís, quienes apoyamos la protección de su derecho al buen nombre, repudiamos esta desinformación que pretende afectar la voluntad popular y el mismo proceso democrático. La publicación estimula el sectarismo y la violencia política. Por tanto, rechazamos este tipo de narrativas que reviven tácticas de persecución del pasado. Esta respuesta a la silla vacía no pretende solo defender la imagen de un hombre intachable, sino la necesidad de resaltar la importancia de un periodismo responsable en tiempos electorales, donde la difamación alienta la violencia política. Repetimos, escrito por Luis Guillermo Pérez para el portal La Otra Voz. Ahí está. Y es que esta respuesta también, y por eso decidí incluirla aquí en el video, hice todo para poderla obtener y compartirla con todos ustedes, el escrito, la columna de Luis Guillermo Pérez. En esto, ¿qué podemos decir, no? Porque es que ya vimos también periodistas de esa corriente, ¿no? Periodistas como Santiago Ángel, por ejemplo. Vimos, es que lo dijo la silla vacía, es que lo dijo la silla vacía. O sea, alimentando esta retórica, y tengamos en cuenta lo que acaba de decir Luis Guillermo Pérez. ¿Cuáles fueron los factores que este artículo evita, ¿no? Pasa por alto y simplemente se concentra en una difamación, porque eso es, ¿no? No se habla en el artículo de la Corte Suprema cómo dijo y negó y decidió, no negó, decidió o negó que las pruebas, supuestas pruebas que estaban y que contenían ese computador de Raúl Reyes fueran válidas en cualquier acción judicial. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia. Leímos los artículos de esa época. Entonces, que lo haga o que lo escriba la silla vacía, es que no lo hace indiscutible o irrefutable. Repetimos, la silla vacía está reportando sobre pruebas que fueron manipuladas. De hecho, ni siquiera existían los tales correos de Raúl Reyes. Así lo concluyó la propia Corte Suprema de Justicia. Y mire, aquí tenemos esta publicación. A ver, ya le damos los créditos. Lo hago aquí, para que lo hagamos grande. Una parte de esa decisión de la Corte Suprema. Aún hace que en estricto sentido, lo que se ha llamado los correos electrónicos de Raúl Reyes en realidad se desconoce si lo fueron, pues no se hallaron en un navegador o red de transmisión de datos, sino en formato de Word, en archivos estáticos que no ligan un origen con un destino remotos. Quienes recogieron esos documentos los copiaron y clasificaron, en fin. Esto, vea, ahí lo están viendo, no lo estaban viendo, ahí lo ven. Esto es una parte del comunicado, de la decisión de la Corte que la comparte Juliana Beltrán, ¿no? Carta, aquí dice, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, probado mayo 18 del 2011. Esa es una parte de la decisión de la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, ese periodismo, ¿cómo es que le dicen? Periodismo oligárquico, periodismo corporativo, el periodismo de esa extrema derecha en Colombia. ¿Quiénes son los dueños? Los principales ricos de Colombia. Entonces, así se maneja aquí el periodismo, ¿no? Increíble. Y repetimos, ¿a quién le hacen el favor? Pues obviamente al uribismo. Y entre ese uribismo está Sergio Fajardo. Por ahí vimos encuestas, ¿no? Estamos a 2 puntos de ganar en primera vuelta. Ustedes saben que yo las encuestas, así sea de la CELAC, yo las cosas las veo es así, ¿no? En el día de las elecciones es que se ganan, no con encuestas se gana. Pero por ahí sale Iván Cepeda 48%, el tigre de papel 40%, vaya uno a saber de dónde sale ese 40%. No es que esté acusando aquí la CELAC, sino que es que yo no creo definitivamente en esas encuestas, y por ahí aparece Fajardo de tercero, ¿no? Paloma Valencia, Fajardo con 28 y Paloma Valencia con 20, ¿no? Eso también tenemos que decirlo y repetimos, nosotros no creemos en encuestas. La encuesta se hace, la verdadera encuesta es en las calles, viendo cómo reciben a Iván Cepeda, en todas las partes por donde va, llenos totales, a ese tigre de papel, 5 gatos lo acompañan y de los cuales la mayoría son escoltas, ¿no? Porque así es. Fajardo, ¿quién se acuerda de Fajardo? Y la Valencia, la Paloma Valencia. Entonces, ¿quiénes son los dueños? A ese uribismo es el que le hacen el favor. Medios como estos. Repetimos, solidaridad con Iván Cepeda ante tanta, pero tanta infamia. Ramón Campos dice, la silla vacía resucitó un Frankenstein que la Corte Suprema había enterrado. Reviven la persecución ilegal contra Iván Cepeda y también la guerra sucia contra la prensa rural, caos en la red net y rebelión. Todos medios orgánicos a las FARC. Les cabe una demanda por calumnia. Y aquí vemos Agencia de Prensa Rural que está diciendo, el portal Silla Vacía estigmatiza a prensa rural y a otros medios alternativos. Y no hay ninguna retractación por parte de este medio. Antonio Sanguino incluso interviene. Solidaridad y respaldo a Movís, a Iván Cepeda. La estigmatización contra las víctimas no es periodismo. Exigimos rectificación y respeto a la Silla Vacía. Movís, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Y aquí hay un link que nos envía directamente a este portal, Movimiento de Víctimas. La estigmatización contra las víctimas no es periodismo, exigimos rectificación y respeto a la Silla Vacía. Aquí tienen el artículo que han publicado, en fin. ¿Cómo la ven? Entonces, ahí van 2, ¿no? Contra Iván Cepeda, contra Movís y contra estos medios alternativos también, como lo dice aquí Ramón Campos. Él es el autor del libro La trocha que no termina, un gran periodista, un gran fotógrafo y también un gran escritor, porque el libro es maravilloso. Yo estuve en la presentación, la imagen que ven ustedes que me tomé con Gonzalo Guillén fue en la presentación del libro de Ramón Campos, ¿no? Entonces también nuestra solidaridad contra esos medios, contra los medios que son la prensa rural, caos en la red.net y rebelión. Solidaridad total con esos medios. Entonces ya van 2 de la Silla Vacía, pero no hay 2 sin 3, hay una tercera. Nos vamos para la cuenta de RTVC Noticias. Han pasado 20 horas y el portal de la Silla Vacía no ha tenido el rigor periodístico, ni la decencia, ni la altura de rectificar. Juan Carlos Botero tuvo la valentía de decir me equivoqué al señalar que la revista Semana lo engañó. El sistema de medios públicos, así como la prensa alternativa que están estigmatizando, no somos dignos del debido proceso y del respeto por parte de la Silla Vacía. No han tenido la decencia de rectificar una información que nos ha hecho mucho daño. No nos ven como sujetos de derechos como pares suyos. El gerente del sistema, Holman Morris, frente a las falsas noticias referentes a contratos realizados en la institución que se han divulgado por el portal La Silla Vacía y revista Semana. Además, el gerente de RTVC, Holman Morris, anunció que se implementarán todas las medidas jurídicas para que se resarza el daño. Vamos a escuchar aquí esta parte del programa El Calentao. RTVC se contrataron 23.000 millones para un famoso fotógrafo de un maquillador que estarían al servicio de la primera dama Verónica Alcocer. Esa es una afirmación, señores de la Silla Vacía. Esa es una afirmación, ¿no es cierto? Claro, sí, claro. Ahí no dice que ustedes no han rectificado, ahí no dice ustedes que le están dando la fuente de Semana, no dicen nada. Y entonces, en consecuencia, la fuente de la que ustedes toman esta información se llama la revista Semana.
Semana hizo una aclaración a medias este pasado domingo, donde prácticamente palabras más, palabras menos, dice que esto es totalmente falso. Es decir, eso que ustedes dicen, señores de la silla vacía, es falso. Y han pasado 20 horas y los señores de la silla vacía no han tenido el rigor periodístico, ni la decencia, ni la altura para rectificar. Ayer Juan Carlos Botero, el escritor Juan Carlos Botero, hizo un trino que llamó mucho la atención y ha generado una serie de comentarios. Por la altura y la decencia, tuvo la valentía, la libertad de decir: me equivoqué, me asaltaron en mi buena fe. Juan Carlos Botero, al señalar que la revista Semana lo engañó y que por eso hizo retweet a esa información falsa que involucraba a RTBC con un contrato millonario inexistente con un fotógrafo y con un asesor de imagen. Pues bien, esa decencia y esa altura que ha tenido Juan Carlos Botero no la han tenido los señores de la silla vacía. ¿Por qué? Entonces yo le pregunto e interpelo aquí públicamente a la silla vacía. Es que el sistema de medios públicos, así como los medios alternativos que ustedes están estigmatizando como Prensa Rural o como el Móvice, no somos dignos del debido proceso y del respeto por parte de la silla vacía. Ustedes, señores de la silla vacía, que de tarde en tarde dictan cátedra sobre la ética y la moral del periodismo en Colombia, pues no han tenido la decencia de rectificar una información que nos ha hecho mucho daño, sobre todo a la familia de RTBC, que es compuesta por periodistas, técnicos, ¿no es cierto? Gente humilde, gente trabajadora, gente digna. Y ustedes no rectifican simplemente porque no nos ven como sujetos de derechos, no nos ven como pares suyos, no nos ven como ciudadanos. Nos quitan el derecho al debido proceso, y también porque, como yo lo he venido denunciando hace tiempo y lo he vivido durante décadas en este país, quien piense diferente o quien se declare de izquierda, Jairo, o quien se declare progresista o petrista, siempre está sujeto a la mala fe de ustedes. Nos quitan el derecho a la buena fe de vida, al derecho que tenemos a la presunción de inocencia, y siempre nos califican partiendo de la mala fe. Entonces, señores de la silla vacía, estamos esperando su rectificación, no por el bien solamente de RTBC, por el bien de la democracia, por el bien del periodismo. Pero eso sí, nosotros queremos anunciar que el departamento jurídico vamos a emplear todas las medidas que estén a nuestro alcance, jurídicas, para que se resarza el daño. La amplificación que hizo la silla vacía de la mentira, de la falsedad, ha sido mayor incluso que lo que hizo Semana desde su trino y desde la publicación impresa. Entonces, ojalá siguieran el ejemplo del escritor y periodista Juan Carlos Botero. Y esas faltas de rigor que tienen para con nosotros, para señalarnos, recoger una información sin contrastar, sin llamar a esta entidad, es la misma falta de rigor que hoy están teniendo con el portal alternativo Prensa Rural y con el Móvice. Y todo hace parte de una estrategia, porque no nos pueden creer ingenuos, señores de la silla vacía. Que se tomen todas las medidas legales y ojalá se haga realidad lo que ha dicho Holman Morris. Pero tenemos que cambiar de tema. Seguimos en medio de este proceso electoral, todos estos ataques, todas estas calumnias que hemos visto, 3 ahí en un momentico, 3 ataques de la silla vacía, y no podemos también, como ya lo dije anteriormente, enviar ese mensaje de solidaridad con estos medios alternativos como lo son el Movice y también Prensa Rural. Lo escuchamos en palabras de Holman Morris. Pero estamos hablando de proceso electoral, ¿no? Muchas veces hemos hablado de los bolígrafos y en fin, ¿no? Pero también se está hablando del software, del código fuente, que lo ha pedido por activa y por pasiva nuestro presidente Gustavo Petro, ¿no?
Entonces el presidente Gustavo Petro pide una auditoría al software de la registraduría tranquiliza a la ciudadanía con unos lapiceros a prueba de secadores de pelo. No es un chiste, no es un chiste, es la forma como han manejado el país durante décadas. Esa es la forma. Entonces vamos a ver este video. Nuestra no válida para votar, numeraciones ceros, nuestra no válida para votar. Entonces otra de las opciones por calor, vamos a sacar otro lapicero, es que borre con un secador. Vamos a marcar, a ver si con el secador. Más caliente. Más caliente. Cuando borra está al máximo calor y sigue la marcha. Vamos a apagarlo. Le puse calor, volteémoslo porque qué tal que mancha. No mancha. No desaparece y no mancha. ¿Ah? Dios mío, Dios mío, Dios mío. No se les olvide llevar su propio lapicero ese día. No se les olvide. Es que, ¿qué podemos decir, no? Como dice aquí René Jiménez, en pleno siglo XXI, cuando el fraude electoral se comete a través del software y los algoritmos, la directora de la MOE se ve ridícula haciendo pruebas en esferos con un secador de pelo en la mano. Que es verdad, lo hemos hablado, por eso lleven también su propio esfero, ¿no? Yo voy por acá en Transmilenio, no sé si el secador bote la misma temperatura que un encendedor, por ejemplo, porque aquí lo vi en Transmilenio con un encendedor, no con un secador, sino con un encendedor. Bueno, pero independientemente de eso, entonces se piden los códigos fuente, se pide una auditoría, no sueltan el código fuente, pero sí se permite probar los esferos. Respira uno más tranquilo. Dios mío. Es que de verdad. ¿No sería mejor, señores de la MOE, comenzar por la auditoría al software de la registraduría? Que ese es el que más dudas genera. Y dejamos los esferos para lo último, ¿no? Pero como aquí. Ay, Dios mío, de verdad. Y ojo, que también como lo dice René Jiménez, esto ya es un dicho popular, ¿no? Hasta las 4 de la tarde vota el pueblo. Después vota Thomas, Greg y Sons, que son los hermanos Bautista. Con el Bolívar Cóndor al fondo aquí en Manizales, esta denuncia, con el ánimo de controvertir a quienes han querido lavarle la cara a los fraudes sucesivos e impunes que se han presentado en la registraduría colombiana, uno de los cuales, no es de mi partido, me voy a referir, el del Mira, año 2014, contra el Mira, se le embolataron 16.600 votos y pudieron recuperarlo con un esfuerzo enorme, casi inenarrable. Leo 2 párrafos nomás para que ustedes recuerden. Pero más allá de los efectos inmediatos, el fallo revela graves irregularidades en las elecciones del 2014, como la destrucción de material electoral, inconsistencias entre los formularios E14 y E24 y sabotaje al software electoral. Estas se suman a la llamada mancha espejo. Bueno, y otra parte, para que ustedes vean la gravedad. Y tal vez la más grave violación se encontró en los archivos log del sistema electoral, donde se registra cada una de las actividades realizadas. Según el fallo, en algunas comisiones escrutadoras municipales, departamentales y zonales se configuraron situaciones de sabotaje del software de escrutinio, irregularidad que afectó a 1.412 mesas
con un total de 263.523 votos que fueron excluidos. El tamaño del fraude que hubo en la oportunidad fue inferior al que ocurrió en el 2022 contra el Pacto Histórico. 440.000 votos recuperados, y es probable que quien les habla no fuera senador de no haberlos recuperado. No nos vengan a decir que tenemos una registraduría limpia y un sistema electoral incorruptible. Todo lo contrario. Para terminar, tan grave es la situación en Colombia que hasta García Márquez lo recoge en 100 años de soledad. Aureliano Buendía se va a la guerra porque confirmó un fraude electoral hecho por su suegro. Vayan a 100 años de soledad si quieren ver la novela, vean las noticias si quieren ver la realidad. Y llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que siempre tenemos preparado para todos ustedes aquí en Colombia con C. Y estamos hablando de elecciones, por supuesto, estamos a 12 días de ese 8 de marzo, la primer prueba que tenemos. Y Gustavo Petro acaba de enviar un mensaje haciendo una petición a todos. A todos. Se necesitan 60.000 testigos electorales. 60.000 testigos electorales para 123.000 mesas por partido político, y deben ser bien entrenados para impugnar mesas. Convoco a toda la ciudadanía a cuidar el voto y las elecciones este 8 de marzo. Que los partidos abran páginas de inscripción de testigos. Sus candidatos y candidatas por departamento y distrito tienen la mayor responsabilidad en la organización por puestos de votación y mesa de los testigos. 60.000 testigos electorales. Entonces, ¿cómo podemos echar nosotros una mano? Pues por aquí yo encontré ahora, a ver qué se me hizo. En la cuenta del Pacto Histórico Oficial, dice aquí: no podemos bajar la guardia, la democracia se cuida en cada mesa, en cada acto, en cada conteo, que no nos roben ni un voto y que no votemos mal también, ¿no? Eso lo digo yo, que no podemos perder ni uno. Ayúdanos a garantizar la victoria popular el 8 de marzo. Inscríbete como testigo electoral del Pacto Histórico aquí. Entonces, mire, ahí está el link. testigospactohistórico.co. Si ustedes están en el teléfono, a ver, testigospactohistórico.co. Y efectivamente te envía al link. También lo pueden hacer desde el teléfono. Mira, ahí está. Escriben en Google testigospactohistórico.co. Así, como lo ven ahí. O si no, pues lo ponen directamente en la barra del navegador. Cuando ustedes le dan a ese link, testigospactohistórico.co, pues los envía a esto. Tanto en el teléfono, ¿están viendo ahí? Sí. Tanto en el teléfono, lo pongo grande, tanto en el teléfono como en el computador. Entonces, 60.000 testigos bien capacitaditos y bien informados para proteger y cuidar nuestros votos. Ahí está, número de documento, confirmar el documento, siguiente, territorio es obligatorio, Colombia, internacional, en fin. Pues hacen ustedes el registro, ¿no? Yo ese día no me inscribo como testigo porque pues tengo que hacer cubrimiento de toda la jornada electoral. Es la primera jornada electoral que vivo desde hace mucho tiempo aquí en Colombia. Entonces pues voy a hacer cubrimiento y me voy a mover por todo lado. Yo tengo que votar por aquí cerquita y votaré temprano para ir a hacer cubrimiento. E incluso tengo pensado pues terminar allá en la sede del Pacto Histórico. Entonces ahí está, testigospactohistórico.co, y listo. Hacer la tarea. Los bomberos están pasando por allá. No ha parado de llover por aquí en Bogotá, no, eso es en todo el país, pero aquí en Bogotá no ha parado de llover. Listo, siguiente ñapita. Pusimos también en el título, cómo no destacar la victoria de Wilson Arias. Otra más. Le gané la justicia a un supuesto representante de pacientes, Denis Silva. Aquí estábamos, pues claro, vimos este caso y lo vimos y hicimos video y todo con esta denuncia que hacía Wilson Arias, ¿no? Pues ha ganado
ha ganado. Un opositor a la reforma a la salud, tiene más de 24 propiedades y su asociación ha recibido donaciones del sector salud por más de 200 millones. Por más de 200 millones. Derrotaremos a los mercaderes de la vida. Vota pacto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Denis Silva. Pues escuchemos al gran senador Wilson Arias. Le gané a un supuesto representante de los pacientes ante la justicia. Un juez de la República acaba de fallar a mi favor, reconociendo que mis pronunciamientos frente al señor Denis Silva son válidos, no vulneran su derecho al buen nombre y se enmarcó en la crítica protegida constitucionalmente. El señor Denis Silva, que supuestamente representa a los pacientes y es un férreo opositor de la reforma a la salud en Colombia, tiene más de 24 propiedades. Las tiene distribuidas en todo el territorio nacional y en algunas de ellas, que están ubicadas en sectores pudientes de Bogotá, las reporta como oficinas de su asociación, cuando serían apartamentos familiares. ¿Quiénes son los financiadores de su tarea antirreforma a la salud a través de todos estos años y quiénes le han financiado su defensa de las EPS? El señor Denis sí fundó la Asociación Colombiana Saludable. Lo hizo con un patrimonio de 1.200 millones de pesos y ahora esa asociación recibe donaciones de las farmacéuticas. Relación farmacéuticas, organizaciones de pacientes, que merece serios cuestionamientos, tal como antes lo he denunciado. No me van a silenciar. Seguiremos luchando desde el Congreso de la República por la reforma a la salud, por la dignidad de los pacientes y un sistema de salud transparente que llegue a todos los territorios. Los bulos, mentiras y lawfare de los operadores y activistas de la derecha los he venido derrotando y así seguirá ocurriendo. No esperen que yo decline. Y repito, venceremos a los mercaderes de la vida. Y recuerda, este 8 de marzo pedir el tarjetón a Senado y Cámara y marcar el logotipo del pacto histórico. Le gané a un supuesto representante de... ¿Cómo vieron eso? Esto debería tener cárcel. Cárcel. Debería tener un personajillo de esos, ¿no? Muy bien por Wilson Arias y le agradecemos su férrea lucha en defensa de la salud en nuestro país. Queda uno. Siguiente ñapita. Vean esto. Rodrigo Lara se adhiere a Abelardo de la Espriella. Publicó Cecilia Orozco. ¿Qué le diría a su padre, Rodrigo Lara Bonilla? El papá lo mató Pablo Escobar porque desde su posición política Rodrigo Lara Bonilla sabía la desgracia que era para Colombia el narcotráfico. Hoy su hijo apoya la candidatura de un abogado de narcos y paramilitares que descuartizaban campesinos. ¿Qué falta le hizo tener? No vamos a leer eso, ¿no? Pero tiene razón. Aquí está el post de Cecilia Orozco. ¿Qué le diría su padre, Rodrigo Lara Bonilla? Y por acá Wilber Preciado publica: cuando los apellidos Lara y Galán eran respetados. Increíble, ¿no? Increíble esto. Aquí ustedes no lo estaban viendo. Perdón. Cuando los apellidos Lara y Galán eran respetados. Y este es el post de Cecilia Orozco Tascón. ¿Qué le diría a su padre, Rodrigo Lara Bonilla? Siguiente ñapita. Vimos ayer que Alpina no dejaba entrar al Ministerio del Trabajo. Y vaya lo que se encontró. Pues miren la publicación del Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo realizó una inspección preventiva pese a obstrucciones y casi 24 horas de labor. Ordenó la suspensión preventiva de 4 áreas en la planta de Alpina, en Sopó, por fugas en calderas, tanques con químicos y altas temperaturas que ponen en riesgo la vida. Nadita. Así son. Vea. ¿Qué más dice este hilo del Ministerio de Trabajo? También impuso medida preventiva por presunta persecución sindical. Tras impedir el ingreso de 2 líderes durante la visita, intervinimos ante el riesgo y la vulneración. Garantizamos los derechos de las y los trabajadores. Inspección con propósito. Alpina. Tachada Alpina, ¿no? Bueno, no sé cómo sea el consumo de Alpina aquí en Colombia. Primero la vida de las y los trabajadores. La viceministra Sandra Milena Muñoz informó que tras inspección preventiva Alpina se evidenciaron riesgos químicos y térmicos.
A ver, escuchémosla. Desde la Dirección de Inspección Vigilancia. El día de ayer, el Ministerio de Trabajo, desde la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control, nos dirigimos a realizar una inspección a la empresa Alpina en Sopó. Cuando llegamos, lo primero que identificamos fue una renuencia por parte de la empresa para el ingreso de los inspectores y para el ingreso de las organizaciones sindicales que estaban acompañando como veedores y garantes esta inspección. Situación que subsanamos con el paso de las horas y mientras tanto los inspectores iban ingresando a realizar la inspección. Tras 24 horas de realizar inspección, vigilancia y control en las instalaciones de Alpina, identificamos graves riesgos a la salud y la seguridad de los trabajadores. Primero, encontramos fugas en calderas de vapor. Segundo, encontramos tanques con peligro por soda cáustica y ácido nítrico. Y tercero, identificamos altas temperaturas, razón por la cual nuestros inspectores del trabajo decidieron paralizar de manera preventiva algunas zonas para garantizar la salud y la vida de los trabajadores. Adicionalmente, identificamos la necesidad de imponer una medida preventiva para que no se sigan realizando conductas antisindicales que impidan, como pasó ayer, el ingreso de trabajadores sindicalizados a la empresa Alpina. Nada lo que encontraron, ¿no? Ay, Diosito lindo. De razón, tanta obstrucción, ¿no?, que estaban presentando el día de ayer. En esto sí estábamos viendo todo lo que estaba ocurriendo, que no dejaban entrar a los inspectores. ¿Qué más tenemos de ñapitas? Durante el Consejo de Ministros que hubo desde la ciudad de Cartagena, Gustavo Petro y el gabinete firmaron la solicitud para la convocatoria a esa Asamblea Nacional Constituyente. Y ahí los vemos firmando, ustedes no los están viendo, vamos a verlos, tiene musiquita, pero ahí está, véanlo. Firme, papá. El presi, por supuesto. Y ahí está, firme que firme. Firme que firme, ahí está. Firme que firme. Yo el viernes me iré de concierto y todo, pero bueno, si Dios no lo permite, pero ahí me llevo las hojas para recoger firmas, por supuesto que sí. Hoy estuve un ratico recogiendo firmas por aquí, ya casi lleno una hojita más, y ahí vamos con esa labor, y ya lo saben, se envían a la oficina del concejal José Cuesta, oficina 255, en el Consejo de Bogotá. De eso estaremos también hablando en todos estos días. Vea a Daniel Rojas. Eso, sí señor, a firmar. Pararon el almuercito. Muy bien, a firmar todos tenemos que firmar. Yo voy a estar el viernes, en medio, si Dios me lo permite, en medio de la rumba y de la parranda, pues, del concierto, pues me llevaré varios formatos para que las personas que quieran puedan acercarse y nos encontramos, nos tomamos el tintico, que estamos pendientes del tintico, pero es que con esa mano de gente que llegó, qué días a la Plaza de Bolívar, Dios mío, eso fue casi imposible encontrarnos, aún así hicimos una labor buena, gracias a todos ustedes también que se acercaron a firmar. Hoy recibí un mensaje también de un señor Rafael Ospino, un abrazo para don Rafael si nos está viendo, que me escribió desde Santa Marta que si yo sabía en Santa Marta dónde estaban recogiendo las firmas. Yo lo que le dije, acérquese a la oficina del Pacto Histórico, a la sede del Pacto Histórico, que seguro alguna razón le tienen que dar, mientras yo también me pongo a averiguar a ver así en diferentes ciudades qué se está haciendo. El llamado es también pues a imprimirlo, como le dije a don Rafael, imprima don Rafael, imprímase una hoja, llene las 15 firmas, las guarda y si tiene tiempo para recoger más, pues recoja muchas más y las guardamos mientras coordinamos todo el envío a la oficina del concejal José Cuesta, como lo hemos hablado en videos anteriores. Entonces, si quieren, pueden ir haciendo la tarea. Repetimos, tiene que imprimirse en tamaño oficio, no se puede en tamaño carta. Y tiene que ser impresiones, no fotocopias. No fotocopias de este documento, de este formulario para recoger las firmas, y se tiene que imprimir por lado y lado, ¿no? Aquí vemos, tiene espacio para 15 firmas y ahí está la cantidad de firmas, el logo de la registraduría, convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Eso es lo que podemos ir haciendo. Mientras tanto, vamos también sobre el tiempo, porque esto es una gran labor, ¿no? Eso no es fácil recoger 10 millones de firmas, aunque las que se necesitan según el formato son 2.064.000 firmas, pero dijimos que íbamos a tener más de 10 millones para entregarle a Gustavo Petro ese 20 de julio y que pueda con esas firmas convocarse la Asamblea Nacional Constituyente. Ya vimos al presi que lo hizo,
Entonces, pues el llamado es a ese, a que las personas que quieran hacerlo y que estén en otras ciudades, aparte aquí de Bogotá, yo me voy a poner a buscar información donde se puede firmar en diferentes puntos, pero la invitación es a que lo hagamos nosotros si no encontramos solución. Si en el pacto histórico, me imagino que no les van a decir, alguna razón tienen que dar allá en el pacto histórico, en las sedes del pacto histórico en las diferentes ciudades del país. ¿Listo? Llegamos así al final entonces de nuestro contenido, esperamos que haya sido de su total agrado. Una cosa, oiga, increíble, Mateo es que bueno, los animalitos, los perritos es que son muy inteligentes, pero Mateo ya sabe cuando termino el video y ahí está, ya está listo con el huesito, espera que yo diga las palabras de terminé, él siempre está ahí mirándome, terminé y listo, se pone a jugar otra vez, a buscarme juego. Es impresionante este animalito, Dios mío. Mateo me sorprende cada día más, porque esto, ¿cierto, papá? ¿Cierto? Porque es que esto de grabar con Mateo ahí no lo hacía. Ustedes que los viejos suscriptores, los vieja guardia, pues, sabían que Mateo por allá en los videos ladraba al Mateo y Benji. Y a veces me hacían parar el video, otras veces ya lo dejaba y cada video tenía que tener un ladrido de Mateo, pero Mateo no estaba en el espacio donde yo tenía allá en España mi sitio de grabación, mi estudio de grabación, una habitación acondicionada que tenía. Entonces yo me encerraba y Mateo no me había visto en estas. Entonces ahora que me ve, ahí está con el hueso pendiente a ver si termino para irnos a jugar, para sacarme en medio de este aguacero que hoy casi no le he podido ni sacar porque no tiene chaqueta. Tengo que ponerle una chaqueta, ¿cierto? Una chaqueta porque es que Bogotá llueve mucho en estas Bogotás. Listo, les envío un abrazo ancestral desde Bogotá, miles y miles de bendiciones para todos. Vea que no es mentira, aquí llegó. Aquí llegó. Miles de bendiciones para todos ustedes, nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse al canal. También recuerden que aquí en Colombia con C estamos convencidos que otra Colombia es posible y también queremos ser parte de ustedes, porque ustedes, querida comunidad, hace rato que son parte de nosotros. Gracias eternas, totales, infinitas. Feliz noche, miles y miles de bendiciones para todos. Nos vemos, si Dios lo permite, siempre primero. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. ¡Mua!